Tensión al máximo. Ana María Polo arremete contra un participante en plena audiencia. El estudio estaba cargado de murmullos y expectativas. Las luces iluminaban cada rincón, los aplausos iniciales se apagaron y la sala quedó en un silencio expectante. Era un día común en caso cerrado, pero lo que estaba a punto de ocurrir marcaría una diferencia abismal entre un juicio televisado y un enfrentamiento visceral. Ana María Polo, con su característico porte firme y una mirada que imponía respeto, ocupaba su lugar en el estrado. Su voz, clara y poderosa, rompió la calma. Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos, listos para escuchar un caso que ha generado gran controversia. Los participantes entraron, una mujer de mediana edad, con lágrimas contenidas, y un hombre altivo, con los brazos cruzados, caminaron hacia sus respectivos lugares. El ambiente se tensó de inmediato. La demandante, Marta, acusaba a su propio hermano, Julián, de haberle arrebatado la herencia de sus padres. Documentos falsificados, firmas dudosas y amenazas veladas formaban parte del conflicto. La audiencia, llena de espectadores atentos, contenía la respiración mientras cada detalle era revelado. Ana María Polo escuchaba con paciencia. Sin embargo, a medida que la demandante relataba cómo su hermano se había aprovechado de su vulnerabilidad tras la muerte de sus padres, el acusado no hacía más que reír con sorna. Ese gesto fue suficiente para encender la chispa de la jueza. ¿Usted cree que esto es un chiste, señor?, preguntó la doctora Polo, con la voz cargada de indignación. El hombre, lejos de retractarse, levantó los hombros con indiferencia. Doctora, mi hermana siempre ha sido una exagerada. Todo lo que dice son mentiras. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Marta comenzó a llorar y los espectadores murmuraron con furia. La doctora Polo golpeó su mazo con fuerza sobre la mesa. Silencio en la sala, ordenó con autoridad. El silencio volvió, pero la tensión no se desvaneció, al contrario, se volvió más densa. Marta presentó papeles, pruebas notariales y testigos que confirmaban su versión. Sin embargo, Julián, con una sonrisa burlona, interrumpía constantemente, lanzando comentarios ofensivos y minimizando cada argumento. La paciencia de Ana María Polo comenzaba a quebrarse. Su ceño se frunció, sus manos golpeaban la mesa con impaciencia. La sala entera podía sentir que el límite estaba cerca. Señor Julián, le estoy advirtiendo. Su voz sonó como un trueno. Si vuelve a interrumpir, voy a tener que sacarlo de aquí. Pero Julián, desafiante, replicó con un tono insolente. Con todo respeto, doctora, usted no me va a enseñar a comportarme. Yo sé muy bien lo que hago. Ese fue el detonante. El público lanzó un grito ahogado, y la doctora Polo, con la mirada encendida, se levantó de su asiento. A mí me respeta, señor, exclamó, señalándolo con un dedo firme. Usted está en mi sala, bajo mis reglas, y aquí yo soy la autoridad. Si no entiende eso, entonces no merece estar sentado frente a mí. La audiencia estalló en aplausos y exclamaciones. Marta, con los ojos enrojecidos, miraba a la jueza como si por primera vez sintiera que alguien defendía su verdad. Julián, en cambio, palideció por un instante, aunque pronto intentó recuperar su arrogancia. Pero ya era tarde. Ana María Polo no iba a permitirle más insolencias. Se acercó con paso decidido hacia el acusado. El eco de sus tacones sobre el piso resonó como un martillo en el pecho de todos los presentes. Cada paso era una sentencia, cada mirada un juicio. ¿Sabe qué es lo que más me indigna de usted, señor Julián?, dijo con voz grave. No solo la falta de respeto hacia su hermana, ni siquiera las artimañas con las que parece haber manipulado documentos. Lo que más me enfurece es la manera en que se burla del dolor ajeno, como si las lágrimas de su propia familia fueran un espectáculo para su entretenimiento. El acusado abrió la boca, pero la doctora Polo levantó la mano para callarlo. Cállese, tronó su voz, firme y cortante. Ya lo escuché demasiado. Usted ha demostrado no solo ser un hermano desleal, sino un ser humano incapaz de mostrar empatía. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra. El público apenas podía contener la emoción.
Algunos murmuraban frases de apoyo a la jueza, otros asentían con la cabeza, indignados por la actitud del demandado. Ana María Polo respiró hondo, intentando recuperar la calma, pero la rabia seguía latiendo en su voz. Esta sala es un lugar para buscar justicia, no para burlarse de ella. Si usted cree que puede manipularnos con sonrisas arrogantes, está muy equivocado. Marta sollozó, y sus lágrimas cayeron sobre los documentos que sostenía con las manos temblorosas. La doctora Polo la miró con compasión por un instante, pero enseguida volvió a girar hacia Julián, como un halcón que no quita la vista de su presa. Aquí no se trata solo de una herencia, señor Julián. Aquí se trata de valores, de respeto, de la dignidad de una familia. Y usted ha fallado en todo. El público estalló nuevamente en murmullos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, golpeando el mazo con fuerza, la doctora Polo concluyó. Este juicio apenas comienza, pero le advierto, si sigue con esa actitud insolente, no me temblará la mano para sacarlo de esta sala. Aquí se viene a hablar con la verdad y con respeto. La cámara enfocó el rostro de Julián. Su sonrisa había desaparecido por completo. La altivez se había convertido en un silencio incómodo. Por primera vez, parecía darse cuenta de que la balanza no estaba a su favor. El capítulo cerró con una imagen poderosa, la doctora Polo de pie, firme, con el mazo en alto, y el público de pie, aplaudiendo con fuerza. El eco de su autoridad quedó resonando en la sala como una advertencia. Nadie, absolutamente nadie, podía burlarse de la justicia bajo su mirada. La tensión en la sala era insoportable. El eco del mazo aún retumbaba en los oídos de todos. Marta respiraba entrecortado, sosteniendo sus documentos como si fueran un salvavidas en medio de un mar embravecido. Julián, con el orgullo herido, permanecía en silencio, aunque sus ojos chispeaban ira contenida. Ana María Polo, de pie en el estrado, observaba a ambos hermanos con una mezcla de severidad y cansancio. Había visto casos terribles, familias destrozadas, amistades rotas por dinero, pero lo que estaba frente a ella tenía un matiz más oscuro. Había algo en la mirada de Julián que revelaba una ambición sin límites, un desprecio profundo que iba más allá de una simple herencia. Señora Marta, dijo la doctora Polo, retomando su asiento con firmeza, continúe. Quiero que esta sala escuche con claridad cómo comenzó todo. Marta tragó saliva. Su voz temblaba, pero se mantenía firme, sostenida por la esperanza de ser escuchada. Todo empezó después de la muerte de nuestros padres. Yo estaba devastada, doctora. Apenas podía pensar. Mi hermano se ofreció a ayudarme con los trámites de la herencia. Yo confié en él, porque pensé que era lo correcto. Pero descubrí que falsificó firmas y se apropió de todo. La casa, las cuentas, incluso los muebles antiguos que nuestros abuelos habían dejado. El público murmuró indignado. Julián rodó los ojos con desprecio. Eso es mentira, escupió, interrumpiendo de nuevo. Mi hermana nunca supo administrar nada. Yo hice lo que era necesario para mantener el patrimonio familiar. Ana María Polo golpeó la mesa con fuerza. Le advertí que no interrumpiera, su voz resonó como un trueno. Aquí se respeta el turno de palabra. Julián apretó los labios, pero su expresión burlona no desapareció. Marta, con lágrimas en los ojos, sacó un sobremanila y lo colocó sobre la mesa. Aquí están las pruebas, doctora. Documentos notariales, declaraciones de vecinos y una carta que mi padre escribió antes de morir. En ella dejó claro que la casa debía dividirse en partes iguales. La doctora Polo tomó los documentos y los revisó con atención. Sus cejas se fruncieron. Esto parece serio, comentó, mirando al acusado. Señor Julián, ¿cómo explica la diferencia entre lo que dice su hermana y estos documentos firmados por su propio padre? Julián se inclinó hacia adelante, confiado. Fácil, esos papeles son falsos. Mi hermana siempre ha sido capaz de cualquier cosa para llamar la atención. El público lanzó un grito de indignación. Marta rompió en llanto, y la doctora Polo respiró hondo, intentando mantener la compostura. ¿Acaso está acusando a su hermana de falsificar la firma de su propio padre?, preguntó, con la voz helada. Sí, respondió Julián sin titubear.
No me sorprendería que ella misma inventara esa carta. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Marta, temblando, levantó la voz. Julián, ¿cómo te atreves? Papá confió en ti. Si mamá estuviera viva, te maldeciría por lo que has hecho. El rostro de Julián se endureció, y por un instante, la máscara de arrogancia se quebró. Cállate, gritó, golpeando la mesa con el puño. El público reaccionó con exclamaciones. Varios se levantaron de sus asientos, y los guardias de seguridad dieron un paso al frente. Ana María Polo se incorporó de inmediato, sus ojos ardiendo de furia. Se me calma ya, ordenó con voz atronadora. Aquí no se viene a gritar ni a levantar la mano. Usted está a un paso de ser expulsado de esta sala, señor Julián. La tensión era insoportable. Marta sollozaba, y el público estaba dividido entre la indignación y la expectación. El ambiente olía a pólvora, como si en cualquier momento pudiera estallar una bomba emocional. La doctora Polo respiró profundamente y habló con dureza. Señores, lo que estamos viendo aquí no es solo un conflicto legal. Estamos presenciando la destrucción de una familia. Una herencia puede dividir bienes, pero no debería destruir la sangre que los une. Y sin embargo, aquí estamos, ante un hermano que acusa a su propia hermana de falsificar documentos y una hermana que acusa a su hermano de traición. El público aplaudió con fuerza. La doctora Polo golpeó el mazo, imponiendo silencio. Voy a traer a los testigos, anunció. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Se abrió la puerta, y una vecina anciana entró apoyada en un bastón. Su rostro reflejaba la sabiduría de los años y el dolor de haber visto demasiadas disputas. Yo conocí muy bien a don Ernesto, el padre de estos muchachos, dijo la mujer con voz temblorosa. Él siempre repetía que quería que sus hijos compartieran todo por igual. Jamás habló de darle más a Julián ni de dejar a Marta con las manos vacías. Los aplausos estallaron, y Marta lloró con más fuerza. Julián, en cambio, se removió incómodo en su asiento. Ana María Polo lo miró fijamente. ¿Qué tiene que decir ahora, señor Julián? El acusado se encogió de hombros, pero ya no con la misma seguridad de antes. Es la palabra de una vecina, no prueba nada. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza. Lo que prueba es que usted está acorralado, exclamó. Todo apunta a que usted se aprovechó del dolor de su hermana para quedarse con lo que no le corresponde. El público prorrumpió en gritos de indignación. Marta levantó la cara y, con un hilo de voz, dijo. Doctora, yo solo quiero justicia. No me importa el dinero. Solo quiero que se reconozca lo que mis padres deseaban. Las palabras de la mujer conmovieron a la sala. Incluso algunos espectadores lloraban. Ana María Polo, conmovida también, asintió con solemnidad. Señora Marta, su voz ha sido escuchada. Pero este proceso aún no termina. Voy a investigar cada documento y cada testimonio. Y si descubro que aquí hubo fraude, no me temblará la mano para hacer justicia. El público explotó en aplausos. Marta inclinó la cabeza en agradecimiento, mientras Julián permanecía en silencio, su rostro rojo de ira contenida. La doctora Polo levantó el mazo y, con un golpe seco, cerró la audiencia del día. Este caso queda abierto, pero que le quede claro, señor Julián, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, será usted quien tenga que rendir cuentas. El eco del mazo resonó como una sentencia. El público se puso de pie, aplaudiendo, mientras las cámaras captaban los rostros de los hermanos. Marta, llorosa pero esperanzada. Julián, derrotado en apariencia, pero con los ojos llenos de rencor, como si aún guardara un as bajo la manga. La historia estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una disputa por herencia se estaba transformando en un duelo moral, un choque de voluntades donde no solo se jugaba dinero, sino la dignidad y el honor de toda una familia. Y todos lo sabían, lo peor aún estaba por venir. El eco del mazo todavía vibraba en la sala cuando los espectadores comenzaron a abandonar sus asientos, murmurando con indignación y expectativa. Pero en el corazón de la audiencia quedaba un presentimiento oscuro, aquello no había terminado. La disputa por la herencia apenas estaba mostrando sus raíces más profundas. Marta salió entre lágrimas, sostenida por un asistente de producción.
En su rostro se mezclaban la tristeza y la esperanza. Por primera vez en años, sentía que alguien, la doctora Polo, defendía su voz. Julián, en cambio, caminaba con pasos firmes, aunque en sus ojos brillaba un fuego de rabia contenida. No era un hombre dispuesto a perder. La siguiente audiencia comenzó al día siguiente. Las cámaras encendieron sus luces, el público volvió a llenar el set y el ambiente estaba impregnado de una expectación aún más densa que la del día anterior. Todos sabían que habría sorpresas, que nuevas pruebas podían cambiarlo todo. Ana María Polo entró con paso firme, saludó al público y tomó asiento. Señoras y señores, ayer escuchamos un caso de traición familiar que estremeció esta sala. Hoy vamos a continuar con el proceso. Quiero que recuerden algo, la justicia puede ser lenta, pero siempre llega. La puerta se abrió, y nuevamente entraron los hermanos. Marta, con un rostro marcado por la angustia, pero sostenido por la determinación. Julián, con un aire desafiante, aunque menos arrogante que antes. Había algo en su expresión que parecía un arma oculta, un as bajo la manga que aún no había mostrado. La doctora Polo no perdió tiempo. Antes de continuar, quiero decirles que anoche revisé con detalle los documentos presentados. He solicitado a un perito calígrafo que verifique las firmas. Hoy tendremos sus resultados. Un murmullo recorrió la sala. Marta se llevó una mano al pecho, como si temiera el desenlace. Julián esbozó una sonrisa torcida. El perito, un hombre de mediana edad con gafas, entró y saludó a la jueza. Doctora Polo, he revisado los documentos en cuestión. La carta que presenta la señora Marta tiene la firma auténtica del señor Ernesto, su padre. No hay falsificación alguna. El público estalló en aplausos. Marta lloró de alivio. Julián apretó los puños sobre la mesa. Ana María Polo golpeó el mazo. Silencio en la sala, ordenó, aunque sus ojos brillaban con indignación. Señor Julián, ¿qué tiene que decir ahora? El acusado respiró profundo, pero en lugar de retractarse, sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Tengo algo que usted no ha visto, doctora. Un testamento que mi padre dejó conmigo. En él me nombra como único heredero. El silencio fue absoluto. Marta palideció, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La doctora Polo extendió la mano. Entrégeme ese documento. Julián lo colocó sobre la mesa. El papel estaba amarillento, con una caligrafía irregular. La doctora lo examinó con el ceño fruncido. Esto contradice todo lo que hemos visto hasta ahora, dijo con tono grave. Pero le advierto algo, señor Julián. Si este documento resulta ser falso, las consecuencias para usted serán severas. El público murmuraba con furia. Marta, entre lágrimas, gritó. Ese papel es mentira. Papá nunca lo escribió. Él jamás hubiera dejado todo solo a Julián. La doctora Polo levantó la voz para imponer orden. Silencio. Este documento será revisado también por los peritos. Pero mientras tanto, quiero escuchar la declaración de la segunda testigo. Las puertas se abrieron, y una mujer joven, de rostro nervioso, entró. Era una exempleada doméstica de la familia. Yo trabajé en la casa de los señores por más de 20 años, dijo con voz quebrada. Fui testigo de muchas discusiones. Don Ernesto confiaba en Marta. Decía que ella era la más noble de sus hijos. Pero también recuerdo una noche en la que Julián discutió con él por el testamento. Los ojos de la sala se abrieron de par en par. La mujer tragó saliva y continuó. Escuché a Julián gritar que no aceptaría ser tratado como menos, y que se encargaría de que las cosas fueran distintas. El público reaccionó con indignación. Marta miró a su hermano con horror. Julián, acorralado, golpeó la mesa. Esa mujer miente, lo inventa todo. La doctora Polo se levantó de su asiento con fuerza. Basta ya, exclamó. He escuchado suficiente de sus gritos y amenazas. Usted no solo traicionó la confianza de su hermana, sino que ahora intenta engañar a esta sala con un documento que parece sacado de la nada. Julián intentó replicar, pero la doctora levantó la mano. Ni una palabra más. Aquí se juega algo más grande que una casa o unas cuentas bancarias. Aquí se juega la memoria de sus padres y el respeto a la verdad. El público estalló en aplausos, y Marta sollozó con fuerza, apoyada por los asistentes.
Ana María Polo tomó el supuesto testamento y lo mostró a las cámaras. Este documento será enviado a peritaje inmediato. Y si se demuestra que es falso, no solo será anulado, sino que usted, señor Julián, enfrentará cargos criminales. La audiencia rugió de emoción. Julián, con el rostro desencajado, miraba en todas direcciones, buscando un escape que no existía. Marta, entre lágrimas, se levantó y señaló a su hermano. Lo único que buscaste siempre fue destruirme. Pero no lo vas a lograr. La verdad está de mi lado. La sala entera se levantó en aplausos. Ana María Polo, golpeando con fuerza el mazo, concluyó. Este caso aún no está cerrado. Pero lo que ha quedado claro hoy es que la avaricia destruye familias, y que la justicia jamás se doblega ante la mentira. El eco del mazo cerró la audiencia con un dramatismo estremecedor. El público, de pie, aplaudía con fervor. Marta, aunque rota en lágrimas, se aferraba a la esperanza. Julián, en silencio, apretaba los labios con rabia, como un animal acorralado. Y mientras las cámaras captaban cada gesto, todos entendieron que lo peor estaba aún por revelarse. Porque en esa familia, los secretos seguían vivos, ocultos en rincones oscuros que pronto saldrían a la luz. El estudio estaba en silencio absoluto. El supuesto testamento presentado por Julián había dejado una sombra de duda, pero también había encendido la indignación del público. Durante días, los documentos fueron analizados por peritos, las firmas comparadas, el papel estudiado al detalle. Ahora, la sala se preparaba para escuchar la verdad definitiva. Las cámaras encendieron sus luces, y el público llenó los asientos con expectación. Nadie quería perderse el desenlace de aquel caso que había desnudado las miserias de una familia. Marta entró primero, con el rostro cansado pero esperanzado, sosteniendo un pañuelo en sus manos. Detrás apareció Julián, vestido con un traje oscuro, intentando mantener una apariencia de seguridad, aunque sus ojos lo delataban, estaban cargados de inquietud. Ana María Polo ocupó su lugar en el estrado, con el mazo en la mano. Su mirada era dura, más severa que nunca. Señoras y señores, comenzó. Después de revisar todas las pruebas, de escuchar los testimonios y de someter el supuesto testamento a un peritaje exhaustivo, ha llegado la hora de dar un veredicto. El público contuvo el aliento. Marta se aferró a su pañuelo. Julián tragó saliva, aunque mantenía el mentón en alto. La doctora Polo levantó el documento presentado por el acusado. Los peritos han concluido que este testamento es falso. La firma no coincide con la del señor Ernesto en sus documentos oficiales. Además, el papel y la tinta datan de un tiempo posterior a su fallecimiento. En otras palabras, señor Julián, usted intentó engañar a esta sala con un fraude. El público estalló en exclamaciones y aplausos. Marta rompió en llanto, cubriéndose el rostro. Julián palideció y bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de nadie. Silencio en la sala, ordenó la doctora Polo, golpeando el mazo. Quiero que todos escuchen con claridad lo que voy a decir. Se giró hacia Marta. Señora, la carta que usted presentó es auténtica. En ella, su padre dejó claro que los bienes debían dividirse en partes iguales entre usted y su hermano. Ese será el dictamen legal. Marta sollozó de alivio. La sala se llenó de aplausos. La doctora Polo esperó a que el ruido se calmara y luego dirigió su mirada hacia Julián, que parecía un hombre derrotado. Y ahora, señor Julián, su voz se volvió más grave, quiero que escuche con atención. Usted no solo intentó despojar a su hermana de lo que legítimamente le correspondía, también trató de engañar a este tribunal con documentos falsos. Su codicia, su arrogancia y su falta de respeto han quedado expuestas ante todos. El acusado intentó hablar, pero la doctora levantó la mano con firmeza. Ni una palabra más. Aquí no se trata de su orgullo ni de sus excusas. Aquí se trata de la verdad. Usted quiso reducir a su hermana a la miseria, y lo hizo sin remordimiento. Pero la justicia no se compra ni se manipula, y menos bajo mi mirada. El público estalló en aplausos y vítores. Marta lloraba desconsolada, pero sus lágrimas ahora eran de alivio. La doctora Polo golpeó el mazo nuevamente. Declaró inválido el testamento falso y ordenó que la herencia se divida en partes iguales, como lo estableció el señor Ernesto en vida.
Un aplauso atronador recorrió la sala. Marta se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas, agradecida. Julián, por su parte, bajó la cabeza, derrotado, mientras los guardias de seguridad se acercaban para escoltarlo fuera del set. La doctora Polo no había terminado. Y no solo eso, su voz se elevó aún más. He remitido este caso a las autoridades competentes. Usted enfrentará cargos por falsificación y fraude. Así aprenderá que la avaricia no tiene cabida en una sociedad que busca justicia. El público gritó emocionado, algunos de pie, otros aplaudiendo con fervor. Marta, entre lágrimas, alzó la vista hacia la doctora Polo con una expresión de gratitud infinita. Ana María Polo la miró con compasión. Señora Marta, su lucha no ha sido en vano. Hoy se hace justicia, no solo por usted, sino también por la memoria de sus padres. Ellos querían unión, y aunque su hermano eligió el camino de la traición, la verdad prevaleció. El público se conmovió. Algunos espectadores lloraban, otros asentían con la cabeza, emocionados por el desenlace. Finalmente, la doctora Polo golpeó el mazo una última vez. Este caso queda cerrado. El eco del mazo resonó como un trueno en la sala, marcando el final de una batalla familiar desgarradora. Marta se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos pero con la frente en alto. Julián, escoltado por los guardias, fue sacado de la sala sin mirar atrás. Las cámaras captaron el momento exacto en que Marta salió abrazada por la testigo anciana y la exempleada doméstica que habían declarado en su favor. El público la ovacionaba de pie. En contraste, Julián desapareció tras las puertas del estudio, hundido en su propio fracaso. El desenlace no solo había sido legal, sino moral. El mensaje era claro, la avaricia destruye familias, pero la verdad siempre brilla al final. Ana María Polo, con su porte imponente, cerró el expediente y miró a la cámara con seriedad. Señoras y señores, este caso nos deja una lección clara. El dinero puede tentar y corromper, pero no tiene el poder de borrar la verdad. Al final, la justicia siempre se abre camino, aunque haya que atravesar el dolor más profundo. El público, en un último estallido de aplausos, se levantó de sus asientos. El set entero vibraba de emoción. Y mientras las luces se atenuaban y la transmisión llegaba a su fin, quedó en el aire una frase que resonaría en todos. La justicia nunca se rinde, aunque la mentira lo intente todo. El caso estaba cerrado. La historia había llegado a su fin, y la figura de Ana María Polo quedaba grabada, una vez más, como símbolo de autoridad, firmeza y verdad.